¿qué tal? Bienvenidos al Zoom de Deseo y tengo el inmenso placer de conversar con el pianista cubano Aruan Ortiz, que recientemente ha obtenido una beca de composición musical. Bienvenido al Zoom de Diario de Cuba, Aruan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades. Al fin podemos hacer esta entrevista. Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, que todavía estoy en la nube, no me lo creo, ¿no? Pero bueno, ahí tú sabes, muy, eh, encantado bueno, gratamente sorprendido, pero sobre todo es un honor, honrado de que, bueno, mi trabajo se haya valorizado de esta manera y, bueno, y que haya sido uno de los que han galardonado para esta clase de Guggenheim Fellowship. Sí. Quiero que hablemos primero sobre tus orígenes. Claro, Cuando te dan esta beca de composición musical, tú escribiste en tus redes sociales desde el barrio de Los Hoyos en Santiago de Cuba a Nueva York. Eres correcto. Sí, santiaguero. Cuéntanos sí. un poco a la audiencia de Diario de Cuba cuáles han sido tus inicios. Sí, cómo no. Sí, nacido y criado en Santiago de Cuba, en el barrio de Los Hoyos, y es un barrio emblemático de Santiago, donde hay una conga, una comparsa, que es la conga de Los Hoyos, que es o sea, que era antes del Cocuyé, ¿no? Del finales del siglo XIX. Entonces, es un barrio así, santiaguero, caliente, ¿no? Y sí, vengo de ahí son mis orígenes. Estudié en el Conservatorio Esteban Salas en Santiago y ahí prácticamente hice toda mi carrera de nivel elemental, nivel medio. Luego fui a La Habana. Breve, estudié en ELISA por unos años, pero no me gradué. Pues volví a Santiago y de ahí, bueno, tuve la posibilidad de tener una beca para estudiar en España con el maestro, el pedagogo cubano Cecilio Tieles. Pero bueno, ya ahí tenía mis pinitos con el jazz, o sea, tú sabes, estaba entre una cosa y otra, ¿no? Y trabajé además ya está, en La Habana pude trabajar con diferentes agrupaciones que de hecho significaron mucho para mí, el principio de mi carrera profesional, pero nunca hice una carrera en Cuba, ¿no? Digamos, de que si la televisión, esto, tal, no se me conocía, yo más o menos hice varias cosas con la violinista y gran amiga mía, Marta Duarte Pelier, que tenía un grupo que entonces se llamaba Sarabanda. Alguna cosa hice con Bobby Carcassés, muy corta, porque estaba ya inmerso en todo lo que era el jazz latino y otras cosas así. Pero bueno, ya el irme a Santiago, pues sigo trabajando, pero como más local en Santiago, hasta que tengo bueno, antes fui firmado con un sello español que se llama Magic Music. En aquel entonces era un sello que estaba muy potente. Estamos hablando de los 90, ¿eh? 95, por ahí. Bueno, yo fui a El año Santiago. que yo nací. ¡Ay, no me puedo creer! Pues mira, sí. Y entonces había un sello muy potente en Cuba que se llamaba Magic Music, que eran de españoles, que llevaban, qué sé yo, que sea la charanga habanera y Lucrecia, diferentes gente. Y hicieron un proyecto. El proyecto se llamó La Isla de la Música. Muy interesante el proyecto ese, porque era cuando la timba estaba cerrada. Y, pero este proyecto lo que hacía era que unificaba diferentes disciplinas culturales que no necesariamente era timba. O sea, era como grupos de coros, solistas, grupos de trova, un cuarteto de saxofones, un rap, muy interesante. O sea, y entonces fueron desde Pinar del Río hasta aguantaron, buscando talentos que no necesariamente encajaban dentro del arquetipo de la música popular bailable, ¿ves? Y yo no he sido nunca un ducho de esto, de la música popular bailable. Yo qué sé, yo sí, he hecho mis pinitos del Latin Jazz y más o menos como que he tocado un poco salsa y eso, pero nunca fue muy fuerte. Entonces yo como que en aquel momento ya escribía mis canciones, hacía cosas solo, tenía diferentes grupos en Santiago y ellos cuando llegan a Santiago me ven, porque hacían como audicionando, que sí, con un toque de audiciones solo, audicioné con un grupo de no sé qué, o sea, audicioné como con 3 o 4 gente y me dijeron, "Bueno, ¿este tipo quién es? Que suena con tanta gente".
y se interesaron en mi trabajo y me invitaron a grabar un disco en Madrid. Este disco se llamó, bueno, fue parte de este catálogo, ¿no? Porque era un catálogo y fue parte de este catálogo, se llamó Impresión Tropical, pero eso también me abrió las puertas a ir a España y también a poder, ya una vez había estado en España, pues bueno, en España, estoy en España ahora, a tener la beca esta con el maestro Cecilio Tieles, que me ayudó muchísimo, una beca de piano clásico, y en el cual aprendí una barbaridad porque mi primer instrumento no es el piano, fue el violín y la viola, ¿no? Entonces ya al poder dar clase con Cecilio, pues profundicé muchísimo más en lo que es la literatura pianística, el sonido, una serie de cosas fascinantes, ¿no? Seguimos hablando de los años 90, ¿verdad? Sí, como no, estamos hablando del 96. Sí, sí, sí. Vale, Todo tú esto naciste en Santiago de Cuba en el año 1973. es correcto. Sí, sí. Vale, este dato lo mantenemos, no hay que cortarlo ni nada, ¿verdad? La fecha de No, nacimiento. 73. 50, sí. Entonces, viviste, o sea, un tiempo bastante importante en Cuba, Sí, veintitantos como años, no. casi 30. 22 años, 23 años recién cumplidos, sí. Vale, entonces, vienes a España por esa beca y te quedas, ya no regresas a vivir a Cuba. ¿Por qué está motivada esta decisión? ¿Cuál fue el momento exacto en que dijiste, bueno, yo me quedo y voy a hacer la carrera aquí, no voy a regresar? Sí, correcto. Una pregunta muy interesante. Bueno, sí, lo que pasa es que en el, eh, en el 96, bueno, ya vine a estudiar con Cecilio, ya había conocido una persona, mi ex esposa en ese entonces, y bueno, ya empezamos a tener una vida, empiezo a dar clases con Cecilio en el Conservatorio de Vilaseca, en Tarragona, y bueno, como que de repente ya empezó todo no lo tenía contemplado el si ya voy a establecerme. En aquel entonces yo no estaba pensando en que me establezco, no me establezco, etcétera, ¿no? En aquel entonces estaba pensando qué posibilidades, qué oportunidades podía tener, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Si tenía mucha hambre de aprender. Y con Cecilio estaba muy bien, con la que era mi pareja en aquel entonces también estábamos estábamos haciendo una vida juntos y una cosa conllevó a la otra, ¿no? Luego cuando terminé con Cecilio entré a una escuela a estudiar más jazz, o sea, nunca había estado en una escuela de jazz, en Cuba no existe todavía, pero en aquel momento menos, y ya aprender, ¿no? Aprender jazz. Entonces eran todas las oportunidades y todo el abanico de posibilidades que se me estaba brindando en aquel momento que yo estaba, lo que menos estaba pensando era volver. O sea, lo que estaba en mi cabeza era absorber lo más que podía, ¿no? Y claro, y a la misma vez ya empezaba a trabajar por acá, empecé a coger mis papeles aquí, y bueno, ya como que se me iba acomodando un poco en esa dirección, ¿no? Y la verdad es que no me lo planteé, fue una cosa tras otra, hasta el punto que dije, wow, me pasé casi, volví después de como 5 años, algo así, ¿no? Me parece como 5 años después que estaba aquí fue que dije, uy, déjame ir, ¿no? Ha Y pasado el tiempo. sí, ha pasado el tiempo, sí, sí. Arvan, una reseña que publicó la revista Rialta te Sí, definió tu música como música postgénero. ¿Podrías explicarnos un poco, o sea, por qué viene esta definición? ¿Cómo se explicaría esto en el lenguaje de los hoyos, por ejemplo? no, es muy interesante. Lo que pasa es que la evolución de mi música, yo la veo como, a ver cómo te explico. O sea, mi música tiene muchas influencias, porque he vivido en muchos lados, he aprendido mucho, he investigado mucho sobre muchas cosas, ¿no? Y yo como el artista, como testigo presencial, he estado expuesto a diferentes estilos de música y he tenido bueno, que profundizar, ¿no? Entonces, claro, que toda esa influencia se cristaliza en quién soy como artista. O sea, porque a la misma vez yo investigo sobre mis raíces y saco quién soy.
Yo, de hecho, estaba hablando hace poco con unos amigos y estábamos hablando de la influencia, por ejemplo, del grupo de renovación musical de los años 40, ¿no? Y estamos hablando por- vayamos a la época de Caturla, vayamos a la época de Amadeo Roldán, vayamos a la época de Wilfredo Lam, de Guillén, de Algeriel León, vayamos a la época de Harold Ramaz, de Santiago de Cuba. Digamos, vayamos a esta época, vayamos a la época de Peruchín, el pianista, el padre, ¿no? Que cristalizaban, pero a la misma vez eran unos renovadores, ¿no? Entonces, claro, yo me considero un heredero digamos, ese modernismo criollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, vayamos a la época de Aimé Césaire, el martiniqueño, el poeta, etcétera, eh, em, que bebe de esa fuente, pero también incluye otros aspectos, y incluye o lo personaliza y lo proyecta, ¿no? De una manera individual. O sea, yo soy una persona que bebo de mis raíces y siempre beberé de mis raíces. Pero la manera en la cual yo lo expreso, no lo filtro, en el sentido, te hablo de mi interpretación, cada cual obviamente, no lo filtro en el sentido de que no categorizo, no digo, bueno, yo voy a hacer el jazz o Latin jazz o el jazz cubano o de esta manera, y para eso tiene que tener estos elementos. Yo, digamos que para mí es una entidad, y yo considero mi música, ya sea escribir para una agrupación de música de cámara, o escribir una sinfonía, o hacer un concierto a piano solo, para mí todos esos elementos están incluidos dentro del trabajo que yo presento, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto, como no es definido, quizás el que lo escucha puede ver las esencias o puede entender de que yo no soy un norteamericano de Chicago, porque mi sonido no conlleva, no tiene esos elementos, aunque tiene puntos en común. Pero claro, tampoco si un cubano escucha mi música, igual dice, bueno, pero esto quizás no suena lo que quizás se espera de que deba sonar viniendo de un cubano, algo así, ¿no? Entonces, no me molesta porque mi proceso creativo está en constante evolución y me siguen interesando muchas cosas, ¿no? Sigo trabajando y sigo investigando, sobre todo muchas historias, o sea, lo que es la tradición oral. Me atrae mucho la tradición oral de todo lo que es ya el afrocaribe, ¿no? Y eso sencillamente lo traigo a mi proceso creativo, básicamente. Hablemos entonces de el motivo principal de esta entrevista, que es la beca de composición musical que recientemente has obtenido. Cuando yo estuve revisando tu perfil, había muchas reseñas que decían que hacía más de 15 o 20 años estabas en el panorama de la escena jazzística, por decirlo de alguna manera, internacional. ¿Cómo aporta a tu carrera, a tu crecimiento profesional, ganar una beca como esta? Sí, claro. Mira, es una beca de composición musical, ¿no? Y esto es una vertiente que siempre la he tenido, digamos, siempre he compuesto, más de casi 15 discos que tengo como solista, inclusive otras producciones que he hecho para otros músicos, arreglos, he dirigido, o sea, he hecho muchísimas cosas en mi carrera, ¿no? Que siempre ha ido como por lo que dice en inglés, under the radar, ¿no? Pero definitivamente ha tenido, bueno, repercusiones, premios. O sea, no es el primero que me gano. Hace 10 años también hubo muy importante, que fue el Doris Duke Impact Award, o sea, que fue Impact Artist, que fue para los artistas que ellos veían que tenían un impacto, que podrían
en los siguientes años desarrollar una carrera ecléctica, ¿no? Porque mi carrera yo la enmarco desde un entorno, una posición, de un ángulo multidimensional, o sea, no soy solamente alguien que sienta al piano y toca con me encanta el prenseo. Mi carrera también ha tenido muchísimas otras aristas, ¿no? Las aristas, por ejemplo, de dirigir, de escribir para eh, eh, configuraciones de música clásica contemporánea, sobre todo, ¿no? Mi música se basa en siglo XX, siglo XXI, ¿no? Y mis influencias de composición vienen por esa vía. Mi manera de componer también viene y de tocar, además, cuando toco solo es música más improvisada, no es tan definida como, o sea, toco jazz o toco esto, toco lo otro, ¿no? De hecho, ya o sea, la connotación o el significado de la palabra jazz para mí es expresión, es composición en tiempo real, es cualquier medio que utilices, pero cómo utilizas todas las herramientas posibles para expresar quién tú eres dentro del medio que uses, ¿no? Más que digamos que un concepto más tradicional de lo que es el jazz o el músico de jazz o el jazzista por excelencia, ¿no? Digamos que no solamente para mí, sino a las personas con las cuales son referencias mías, o sea, a nivel de que me han inspirado, que he aprendido de ellos, ¿no? Han ido por este camino, que es un camino para mí muy rico en cuanto a, en cuanto a cómo presentas tu música, ¿no? Cómo desarrollas tu música. Entonces, este premio, básicamente, digamos que se me ha dado bueno, como reconocimiento a un poco ese tipo de perspectiva que tengo sobre la música. Han valorado todo mi trabajo que he hecho en diferentes ángulos y también me da la posibilidad de presentar varios nuevos proyectos nuevos, ¿no? Ahora estoy trabajando en un par de proyectos grandes. Eh, y bueno, y es una posibilidad que tengo para poderlo llevarlo a cabo, ¿no? Un proyecto sobre este, una revista que se fundó en los años 40 en Martinica, que básicamente este poeta martiniqueño, Aimé Césaire, muy importantísimo, de este movimiento que se llamó Negritud, que fue un movimiento que él lo cristalizó, lo formó hasta cierto punto en Francia en los años 30 y lo lleva a Martinica, hace una revista básicamente que tiene mucho impacto en la intelectualidad afrocaribeña de la época, ¿no? Y colaboró con muchos artistas, no solamente de Martinica, sino también de Cuba, como Wilfredo Lam, como Alejo Carpentier, del Harlem Renaissance, o sea, África, inclusive de muchas partes, colaboraron con ese magazine, que por cierto, uno de los que tradujo el magazine en inglés fue el famoso poeta surrealista André Breton. Y entonces este es uno de los proyectos que estoy trabajando. Otro es sobre la Revolución Franco-Haitiana, eh, 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 que es ya un poco más grande, más multianual, y también me va a dar la oportunidad de enfocarme en este otro proyecto, ¿no? Que siempre intento traducir música a diferentes narrativas. Entonces, básicamente yo me considero como un narrador por detrás, ¿no? La música adelante, pero yo voy narrando historias por detrás. Y ese es mi trabajo, cómo se ha desarrollado mi trabajo en los últimos 15 años. Tengo una historia y intento traducirla en música y planteo toda una narrativa, toda una historia, todo un drama a partir de la historia que va detrás de la música. Siempre, en los últimos 15 más o menos, o más años, siempre he tenido un porqué, ¿no? Lo que he hecho. Dentro de esos proyectos que has mencionado, que estás haciendo, estos dos que me comentabas, ¿tienes algún otro proyecto por ahí de disco y tal? Sí, bueno, ahora mismo recién estoy preparando un disco a piano solo. Va a ser
digamos, es curioso porque mi primer disco fue a piano solo, que se llama Impresión Tropical, que ya dije antes, con el proyecto Magic Music, y he hecho varios discos, digamos, hice uno que se llamó Cubismo Cubano o Cuban Cubismo en el 2017, hice, que míralo aquí por acá, es un disco que ha tenido muy buena reseña. Hice otro disco solo también que se llamó Cuban Nocturne, o Nocturno Cubano, siempre el componente cubano está ahí. Y ahora, bueno, estamos preparando digamos, un cuarto disco a piano solo, con este sello que ya llevamos trabajando más de 10 años, que es un sello suizo, que se llama Intact Records. No tiene título todavía, pero probablemente la temática va a ser también escarbando, probablemente tenga algo que ver con la conga de los oídos. Y entonces esto lo vamos a grabar, si todo bien, la segunda parte del año, y saldrá para el 2025, ¿no? Como un nuevo trabajo discográfico. Recién ha salido hace el mes pasado un proyecto con otro compositor, una colaboración para piano preparado y electrónica, que es basado en todo lo que es el cambio climático, cómo nos afecta a los seres, nos está afectando todo el tema del cambio climático. Un disco muy potente para piano preparado, música improvisada, pero a la vez música mitad improvisada, mitad escrita, ¿no? Que es algunas aguas que a mí me fascinan. Un disco muy interesante, se llama Desde la Profundidad, From the Depth. Y ahora también va a salir un disco a trío con un saxofonista, disco de música improvisada también, un saxofonista muy importante, que se llama Ivo Perlman, que también radicado en Nueva York, y un baterista radicado en Francia, se llama Ramón López. Va a salir un disco que se llama Ephemeral Shapes, o sea, formas efímeras, que es un disco completamente de música improvisada, pero muy potente. Y ese disco sale en 2 semanas. Y que les recomiendo muchísimo para que vean diferentes aspectos de mi trabajo. El año pasado saqué 2 discos, uno a trío, que se llamó Serranías, basado en todo lo que el complejo montañoso de Oriente, que es mi música se basa siempre se basa en todo lo que es el Oriente, ¿no? Que es de donde soy. Y otro disco un poco más, que se llamó Pasa Paradox, que fue basado en la vida política del Dr. Martin Luther King Jr. para quinteto de jazz, un disco que se le ha denominado como jazz de cámara, que no sé qué es, pero bueno, por ahí andan los tiros, ahí estamos haciendo cositas, y todo el que quiera tener acceso a mi música puede ir a mi página web, es aruan-ortiz.com, y ahí hay mucha información sobre mi trabajo. Ahora que me cuentas esto de los discos, me surge la curiosidad. ¿Tienes como algún método, alguna técnica para sentarte a componer? Porque me estás hablando que estás como en muchísimos proyectos a la vez, trabajas mucho, sacas en muchos discos a la vez, te levantas, no sé, a las 4 porque a esa hora tienes la musa. Cuéntame un poco eso. No, para nada. O sea, sistemas, sí, tengo un sistema de composición que yo trabajo mucho con números. También yo soy un matemático frustrado. Entonces, siempre intento usar muchos números. A la hora de escribir, organizarlo, reorganizarlo, me gusta ordenar y reordenar materiales temáticos para trabajar. Y sobre todo células, ¿no? Descomposición de células rítmicas, por ejemplo, si tienes una clave, cómo lo deconstruyes y cómo se pueden insertar en diferentes estilos sin necesidad de enfocarlo, ¿no? Me gusta mucho el arte visual, yo me baso mucho en el arte visual, sobre todo el arte abstracto. Y entonces eso me sirve para, dentro de cualquier tipo de narrativa que pueda estar tocando, poder asimilarla, escucharla y darle diferentes ángulos, ¿no? A mí mi manera de trabajar y de practicar, o sea, o de estudiar, se basa básicamente en eso. Las variaciones de cualquier cosa que pueda hacer, ¿no? Yo tengo la clave cubana y la puedo tocar, y de ahí cómo puedo descontextualizarlo. Que suene clave para mí, pero quizás tú lo escuches y dices, no, pero esa no es la clave, ¿no? Pero yo sé qué es, porque sé dónde pongo cada nota o cómo lo expando, lo contraigo,
Y todas estas técnicas de composición me ayudan muchísimo a poder participar en diferentes proyectos sin dejar de aportarle mi manera, ¿no? Mi manera de verlo. Casual, se me olvidó otro disco que va a salir, que es con un trío de dos músicos italianos interesantísimos, que hay inclusive un disco de música improvisada también, e incorporé un poema de Rogelio Martínez Furé, el famoso folclorista cubano, que fue el que fundó el Folclórico Nacional en el 60, 61, algo así, y que tiene unos poemas increíbles, que habla sobre todo lo que es la tradición yoruba. Uno de mis poetas favoritos, Rogelio Martínez Furé. Y yo inserté un poema de él, o sea, dentro de todo este englomerado de música contemporánea, jazz, música improvisada. O sea, que siempre intento calzar algo que identifique mi cultura, mi identidad, quién soy, en todo lo que hago, ¿no? Entonces, a alguna gente le gusta, no sé, de momento va funcionando. Pero a las 5 de la mañana no te levantas. No, a las 5 no me levanto. No eres del club de las 5 de la mañana. No, para nada. Eso de que no me siento. No, de hecho, no puedo estar concentrado mucho tiempo en algo. Yo tengo que trabajar y tener algún tipo de otra cosa y volver, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre vuelvo al tema, pero no soy de los que se concentra así horas y horas y horas en lo mismo. No puedo. Soy una persona muy hiperkinética. Muchísimas gracias, Aruan, por tu tiempo, muchos éxitos y que sigas poniendo el nombre de la música cubana muy en alto. Gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Y bueno, ahí seguimos desde Los Hoyos hasta donde haga falta.